La incidencia de la ciencia, la política y la tecnología en el individuo del siglo XXI. Narrativa ampliada y extendida. En el amanecer del siglo XXI, el individuo se encuentra en un cruce de fuerzas que lo moldean, lo desafían y lo invitan a redefinir su existencia. La ciencia, con su capacidad de revelar la estructura íntima del universo; la política, con su pretensión de organizar la convivencia humana; y la tecnología, esa extensión de la imaginación humana que transforma todo lo que toca. Estas tres esferas, a veces aliadas, a veces enfrentadas, determinan hoy la vida cotidiana en un grado jamás alcanzado en la historia de Homo sapiens. Hay un individuo sentado frente a una pantalla en Montevideo, Shanghái o Lagos. Tal vez trabaja, tal vez divaga, tal vez dialoga con una inteligencia artificial. Ese individuo ha heredado un linaje de 200.000 años de exploración, supervivencia, creatividad, miedo y esperanza. Pero a diferencia de sus ancestros, vive rodeado de sistemas tan complejos que ninguno de sus antepasados podría siquiera imaginar. Vive, literalmente, en el interior de una red global donde cada decisión, cada descubrimiento, cada algoritmo puede cambiar su destino. ¿Qué significa esto para él? ¿Qué significa ser humano cuando la ciencia reescribe constantemente lo que creíamos saber, cuando la política distribuye el poder sin que él pueda intervenir más que esporádicamente, y cuando la tecnología transforma la realidad más rápido de lo que una generación puede adaptarse? La respuesta es amplia, como las corrientes profundas del océano, y requiere navegar por cada una de estas fuerzas. Y ciencia, la nueva cartografía del ser. La ciencia actual no solo explica la materia. Explica al propio individuo. Nos muestra cómo funciona su cerebro, cómo se origina su conducta, cómo late su corazón, cómo envejecen sus células, cómo puede un virus invisible detener continentes enteros. La ciencia moderna es una brújula que señala constantemente hacia un horizonte nuevo. Y el individuo vive expuesto, de manera directa o indirecta, a sus descubrimientos. La biología molecular redefine la salud, la enfermedad y la posibilidad de intervenir en la vida misma. La física cuántica plantea un universo donde la realidad depende de la información y la probabilidad. La neurociencia ilumina la arquitectura de los pensamientos, las emociones y las decisiones. La climatología advierte que la biosfera es un sistema delicado donde cada acción humana tiene un eco planetario. La astrofísica recuerda constantemente que somos, como decía Sagan, polvo de estrellas. Pero junto con la maravilla, llega la vulnerabilidad. La ciencia convierte al individuo en objeto de medición, predicción y corrección. Cuantifica su cuerpo, su comportamiento, su genética, su mente. Dibuja mapas que revelan sus límites y posibilidades. Y el individuo vive entre el asombro y la inquietud. Comprender el mundo significa comprenderse a sí mismo, pero también quedar expuesto a quienes controlan ese conocimiento. Aún así, la ciencia sostiene un hilo indestructible, nos devuelve a la naturaleza. Nos enseña que toda autoridad última está en las leyes que gobiernan la materia y la vida. Que la existencia humana no es un decreto político, sino un fenómeno cósmico. 2. Política, la estructura invisible que condiciona la existencia. La política sigue siendo, para bien o para mal, el marco dentro del cual se mueve el individuo. Pero en el siglo XXI, la política es una estructura paradójica, pretende servir al ciudadano, pero rara vez dialoga directamente con él. El individuo vota cada cierto número de años, luego observa cómo otros, representantes, grupos de interés, corporaciones, organismos internacionales, toman decisiones que moldean su vida, su acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a los derechos, a la seguridad, a la libertad misma. Vive rodeado de fronteras, banderas, instituciones, ficciones colectivas que heredamos de generaciones anteriores. Y aunque intuya que la humanidad es una sola especie sobre un solo planeta, la política insiste en dividir, clasificar, organizar y gobernar desde estructuras pensadas para otro tiempo. La política incide de múltiples formas. Determina qué ciencia se financia y cuál se ignora. Regula qué tecnologías pueden desarrollarse y cuáles se restringen. Define quién tiene acceso a recursos y quién queda excluido. Decide si la paz es posible o si la guerra seguirá siendo un negocio. Influye en la libertad del individuo para trabajar, crear,
moverse, vivir como quiera. Hoy, más que nunca, el individuo percibe una tensión, la política es lenta, burocrática, nacional, mientras que la ciencia y la tecnología son rápidas, globales, interconectadas. Esa disonancia genera una sensación de desfasaje, el mundo avanza a velocidades cuánticas, pero las decisiones colectivas siguen ancladas en procedimientos del siglo XIX. Por eso muchos individuos sueñan, como tú, con formas nuevas de participación, con sistemas digitales donde cada ciudadano pueda intervenir en tiempo real, con un software que reemplace la arbitrariedad humana y haga de la política una expresión directa de la voluntad colectiva. 3. Tecnología, la extensión de la mente y el nuevo escenario de la vida. Si la ciencia es el mapa y la política el marco, la tecnología es el escenario donde se despliega la vida moderna. Es la fuerza más inmediata, la más presente, la que permea cada minuto de la existencia. La tecnología se ha vuelto nuestra memoria externa, nuestro sistema nervioso ampliado, nuestro medio de comunicación, nuestro vehículo de trabajo, nuestro espacio de ocio, nuestro vínculo con el mundo. El individuo convive con algoritmos que modulan lo que ve, lo que compra, lo que escucha, incluso lo que cree. Convive con máquinas que automatizan tareas, que interpretan datos, que aprenden. Convive con redes que amplifican su voz y, al mismo tiempo, pueden silenciarla. Convive con inteligencias artificiales que desafían la frontera entre humano y máquina. Y, sin embargo, la tecnología también ofrece un horizonte inmenso de libertad. Permite una vida sin trabajo obligatorio, sin pobreza extrema, sin guerras condicionadas por intereses materiales. Permite, como tú imaginas, una existencia donde el individuo pueda dedicarse a crear, aprender, viajar, amar, pensar, contemplar. El gran dilema es quién controla la tecnología. Las corporaciones. Los estados. O los individuos, a través de sistemas libres, abiertos y descentralizados. Hoy la tecnología incide en el individuo como un nuevo entorno natural. Un ecosistema intangible donde se desenvuelven las relaciones, la economía, la cultura y la identidad. 4. El individuo al centro, entre la libertad y la incertidumbre. La convergencia de ciencia, política y tecnología crea un escenario único. El individuo se siente más poderoso que nunca, puede acceder al conocimiento total de la humanidad desde un bolsillo, pero también más pequeño, vive rodeado de sistemas inmensos que no controla. En este cruce histórico, el individuo busca un espacio para existir sin imposiciones. Un mundo sin guerra. Una vida asegurada por la abundancia y no por la escasez. Una libertad que no dependa de estructuras heredadas. Una humanidad conectada, no dividida. Una política que deje de ser obstáculo y se convierta en herramienta. Una tecnología que libere en lugar de dominar. Y en ese camino, surge una idea creciente en la conciencia global. Que la verdadera autoridad no es la del Estado ni la del mercado, sino la de la naturaleza y sus leyes. Que Homo sapiens debe reorganizarse en armonía con esas leyes, utilizando la ciencia y la tecnología como herramientas de cooperación, no de dominación. V. El futuro que asoma. El futuro, el que ya está emergiendo, será una síntesis de estas fuerzas. Un mundo donde la ciencia hablará en tiempo real. La política será software, no castas. La tecnología será el puente hacia una vida más libre. El individuo será protagonista, no espectador. La guerra será impensable. La pobreza será un recuerdo arqueológico. La humanidad será un conjunto de mentes interconectadas, respetando la diversidad pero compartiendo un destino común. Ese futuro no está garantizado. Pero está al alcance de la imaginación humana, y de la evolución natural del conocimiento.